lo que es la carga eléctrica de estos aminoácidos, pero no cambia lo que son sus propiedades químicas. Entonces, cuando se produce lo que es el vómito, cuando uno vomita sangre, el resultado de todas estas sustancias sigue igual que el mismo, o sea, no cambia igual, seguirá con las mismas propiedades químicas, pues que ya cambia cuando ya, digamos, se produce ¿Entendieron? ¿Cómo se llama el aminoácido? Alanina. Pregunta en caso de hemorragia gástrica. ¿Ok? Dice bonita sangre, ¿verdad? Sí. Si es sangre, la alanina está así. ¿Sí? Esa sangre, vamos a suponer que va al intestino. ¿Cómo va a estar este aminoácido en el intestino? Hemorragia. Alcalino, ¿sí? Ahora se viene al estómago. La hemorragia va a estar así, ¿verdad? Entonces, aquí estará alcalino, aquí estará ácido y el vómito será ácido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia la electricidad de los aminoácidos, ¿sí? Si la hemorragia, digamos ahora, de 7.4 de la sangre, si la hemorragia es en el estómago, entonces aquí está con las dos cargas. Si es aquí, está
estará ácido. Y el vómito hemorrágico está ácido. ¿Sí? Entonces, el aminoácido ha cambiado sus cargas eléctricas de acuerdo a la solución donde se encuentre. No solamente los aminoácidos, sino péptidos, digamos. Péptidos igual, van a cambiar a un pH alcalino, a un pH ácido y va a salir así igualito. Si es directamente, si es hemorragia gástrica, también va a ser de esa manera. Muy bien. Ahora vamos a explorar el tema de la relación que existe entre enzimas y coenzimas. Algo muy importante es conocer qué factores influyen en la velocidad de reacción enzimática. Ahí tenemos, por ejemplo, que es indudable que tiene que haber enzimas. Es indudable que tiene que haber sustrato. Eso lo leen en cualquier libro. Luego tenemos algo importante, el pH, efecto de temperatura, metales que son importantes, lo que le llaman minerales, coenzimas, oxidación radial, muchos otros componentes que inciden en la velocidad de reacción enzimática. Veamos qué podemos entender en relación al efecto del pH. pH es muy importante, especialmente la variabilidad del pH a través del tracto gastrointestinal. Vamos a hacer así. El estómago, ¿qué pH tiene? pH del estómago es impresionante, pero puede ir desde pH 1 hasta pH 5. 1 es un pH altamente ácido. Y aquí tenemos algo importante que es el ácido clorhídrico. Porque todo lo que comemos con nuestra dieta, entonces se va a enfrentar a un pH altamente ácido. Algo muy importante. Si ustedes tuvieran un accidente y se colocan ácido clorhídrico en la piel, se van a quemar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el ácido clorhídrico de alta concentración en el estómago? Si ponen ácido clorhídrico a un pedazo de carne, van a ver ustedes lo que va a suceder fuera del organismo, a un pH de 1. Ácido clorhídrico que se utiliza para las soldaduras. Esa es la categoría de ácido que tenemos nosotros en el estómago. Y decimos, ¿por qué el mismo estómago no se precipita? ¿Por qué no coagula si tenemos semejante pH? Este pH es muy importante porque todo lo que comamos va a tener alto nivel de reducción por la presencia del hidrógeno. Vamos a pensar ahora que el estómago es tremendamente rico en protones. Comamos lo que comamos, va a cambiar completamente la estructura de los alimentos. Vamos a ver un ejemplo. Pensemos en proteínas, pensemos en péptidos, pensemos en aminoácidos. Todo eso se va a transformar en un componente absolutamente ácido. Y hay algo importante. En el estómago tenemos una enzima,
esa enzima importante es la pepsina. Miren, la pepsina trabaja al pH de 1. Entonces, cuando esto ocurre, con el ácido, la proteína se va a precipitar. Precipitación de proteínas. Ya ahí cualquier proteína que comamos ya no va a servir. Podemos comer proteína de plantas, proteínas animales de cualquier clase de carnes, proteína de huevo, proteína de leche, en fin, proteína de insectos, proteína de bacterias. Estas se van a precipitar. Luego se van a desnaturalizar. Después se van a coagular. Es decir, va a haber un profundo cambio eléctrico, porque estamos hablando de electricidad, estamos hablando de protones. Cambió la proteína, pero eso sí, digo que no va a cambiar la propiedad química de los aminoácidos, ni de las proteínas, cuando vuelven a su estado natural. Muy bien. Una vez que ha ocurrido todo este proceso, la pepsina es una proteasa. Esta proteasa lo que hace es fraccionar en pedacitos a las proteínas. Esta lección específicamente la vamos a estudiar en otro momento, cuando hablemos de digestión. Esto es apenas una introducción. Entonces, miren, cualquiera que sea la proteína consumida, lo que vamos a tener solamente son fracciones de proteína. Después, todo esto va a pasar al intestino. Y tenemos un intestino tremendamente largo, que también depende del tamaño de las personas. Hay personas que van a tener 7 a 8 metros de intestino. Y en el intestino vamos a tener un pH alcalino, es decir, un pH de 8 a 9. Cambió toda la historia en estos péptidos. Y aquí van a trabajar una serie de enzimas, enzimas del páncreas y enzimas del intestino. La enzima del páncreas podemos decir tripsina. Podemos decir quimotripsina. Podemos poner aminopeptidasa. Carboxipeptidasa. Muchas más. Por ejemplo, colagenasa. Está muy de moda una publicidad y propaganda del consumo del colágeno hidrolizado. Pero miren, al fin de cuentas, cuando comemos colágeno, estamos frente a una colagenasa que al fin de cuentas va a terminar solamente aquí con una concentración grande de aminoácidos libres. Entonces, solamente en el intestino va a ser posible la absorción de los aminoácidos libres a ese pH. Después de la absorción, el pH cambia cuando se absorben, y cuando se absorben hacia la sangre. En la sangre tenemos un pH de 7.4. Miren cómo ha cambiado la electricidad de los aminoácidos respecto a las diferentes concentraciones de pH. Luego tenemos
el transporte de los aminoácidos hacia las células. Y en las células tenemos pH 7 y a veces tenemos el pH de 7.4 igual que en la sangre. Entonces, todo este procedimiento es importante tenerlo bien presente al momento de argumentar qué pasa con la dieta cuando nos alimentamos con diferente clase de compuestos. En medicina van a tener ustedes muchos problemas que solucionar. Pensemos, ¿cuál será el comportamiento si ocurre una hemorragia de los vasos sanguíneos hacia el intestino? Miren, ahora cambiará la electricidad de los aminoácidos de un pH a 7.4. Esta será una hemorragia digestiva, hemorragia del intestino. ¿Qué pasará si ocurre que esa hemorragia resulta en eliminación de sangre por la boca? Entonces, miren, los aminoácidos van a cambiar de 7.4 a 8.9 y van a cambiar a un pH de 1 a 4, a 3, a 4, a 5, inclusive puede haber un pH de 6. Entonces el cambio de electricidad de los aminoácidos va a ser muy significativo. Lo mismo va a ocurrir si tienen algún proceso inflamatorio en el intestino y tienen problemas de vómitos. Entonces el pH también y la característica de estos aminoácidos va a cambiar hasta conseguir un pH diferente cuando se vomita. Muy bien, hablemos un poco de la temperatura. Respecto a la temperatura, entonces vamos a decir lo siguiente. En los organismos vivos, la temperatura juega un papel muy importante. Voy a referirme primero al hombre, donde toda esta maravilla de reacciones en el hombre se produce en condiciones isotérmicas. Esto quiere decir que todo lo que hemos estudiado se produce a la temperatura de 37.4 grados centígrados. Aunque este es un promedio mundial de la temperatura del organismo, porque esta temperatura puede variar. A veces hay personas un poco más frías y tendrán 37 o 36.8 y existirán personas algo más calientitas y tendrán 37.5, 37.6. Este es el promedio mundial que nos guía acerca de la temperatura. Pero la maravilla de todo esto es que las enzimas en el organismo trabajan en estas temperaturas y en esta temperatura y se producen todas estas reacciones. En organismos, microorganismos, y hablo de las bacterias, hay bacterias que viven a temperaturas mucho más altas que esto. Por ejemplo, las que viven las bacterias termófilas, las que viven en aguas termales. Estas bacterias viven a 80 grados centígrados, pueden vivir a 70, 90 grados, inclusive a 100 grados. Y las enzimas de estas bacterias trabajan muy bien aquí. Pero si estas enzimas son enfriadas, estas enzimas van a ir muriendo a medida que se vayan enfriando. Y así también existen aquellas que podemos decir las que viven en refrigeradores. En refrigeradores tienen temperaturas de 4, de 2, de 8 grados centígrados y la parte de arriba tienen el congelador. Y ahí también tenemos bacterias que van a vivir en frío. Y si no, pueden comprobar qué sucede cuando abren un refrigerador y huelen
un olorcito especial que se debe justo a la presencia de bacterias en el frío. Es el momento de limpiar sus refrigeradores para evitar contagios. Pero eso sí, esas bacterias, cuando vuelven a la temperatura ambiental, estas bacterias se van a morir. Igual como dije aquí, cuando bajan o cuando aumentan a temperatura del ambiente. Entonces, miren, la temperatura juega un papel muy importante en las enzimas de los seres vivos, y ahora solamente he utilizado el concepto de las bacterias y sus enzimas respecto a la temperatura. Muy bien, tenemos una serie grande de factores que, si explico, vamos a tener que pasar muchas clases, pero ahora lo más importante es hablar de las coenzimas. ¿Qué son las coenzimas? Más o menos es algo así como el cogobierno, es decir, las estructuras administrativas de la facultad están relacionadas entre maestros y cogobierno. Eso significa más o menos la parte esta de coenzimas. Y estas coenzimas son interesantes porque muchas y casi todas las coenzimas son vitaminas. Muy bien. Si nosotros tuviéramos que memorizar nombres de las enzimas, sería casi una labor imposible, porque tendríamos que memorizar por lo menos más de 2000 enzimas. ¿Tendrían capacidad? Nadie tiene esa capacidad. Entonces los investigadores del mundo lo que han hecho es una clasificación de las enzimas de acuerdo a su actividad enzimática, de acuerdo al tipo de reacción. Por eso es que tenemos óxido-reductasas. Óxido-reductasas que también vamos a decirle enzimas redox. De tal suerte que cada vez que en el futuro tengamos que mencionar enzimas redox, ya sabemos a qué grupo pertenece. Voy a dar un ejemplo después. Miren, tenemos después a las transferasas, enzimas de transferencia, grupos metilo, carboxilo, nitrógeno, fosfatos, etcétera, etcétera. También tomaremos un ejemplo aplicado a medicina. Aquí tenemos a las hidrolasas. Estas hidrolasas son las que he explicado hace un momento y pertenecen a las proteasas. Aquí están clasificadas la tripsina, quimotripsina, la tripsina, etc. Luego tenemos a las liasas, las que forman dobles enlaces, unas enzimas denominadas las isomerasas, enzimas que utilizan la actividad óptica de los componentes. Luego tenemos las ligasas, que utilizando ATP son aquellas que van a hidrolizar esta clase de grupos, esta clase de enlaces. Lo que vamos a hacer ahora es pensar que las enzimas, ¿sí?, tienen un trabajo con las coenzimas. Este trabajo con las coenzimas, miren, estos nombres que sí tienen que sabérselos con palabras largas como nicotinamina, adenín, dinucleótido, flavina, adenín, dinucleótido. Vamos a ver qué es lo que significa todo aquello. Este otro grupo de transferasas, miren, trabajan con ATP, con el fosfoadenil sulfúrico o fosfoadenil sulfato también. Las de transferencia de un carbono, estudiaremos a todos estos grupos. Las de transferencia de dos carbonos, aquí tenemos a la vitamina B1, tenemos a la vitamina
B6 y también tendremos a la vitamina B12 cuando hablamos de estas últimas enzimas. Entonces vamos a ir por parte. Empezamos con aquello. ¿Qué es lo que tenemos con las enzimas redox? Vamos a ver. Con enzimas redox tenemos que entender lo siguiente. Un concepto importante es que nosotros consumimos este componente que se llama el ácido nicotínico. Ácido nicotínico es una vitamina. Es impresionante, pero la vitamina como vitamina no trabaja. Podemos decir como vitamina pura no tiene ninguna actividad. Por lo tanto, para que tenga actividad esta enzima, lo que tiene que hacerse es que el organismo reacciona con ATP, con 2 ATPs para que sea una molécula activa. O lo mismo sería una molécula energizada. Esta molécula energizada ahora va a resultar en una molécula activa. Esta molécula activa es el NAD. En este momento está común en estado de oxidación. Entonces, esto es lo que se llama nicotinamina adenil dinucleótico. Este nicotinamina adenil dinucleótido oxidado, a futuro lo van a conocer más de este modo que haciendo las fórmulas, pero es importante que ustedes practiquen en una hoja en blanco y se orienten en forma neuromotora, temporoespacial, administrar sus espacios como si fueran cuadros. Entonces, ¿cómo es que funciona esta coenzima? Esta coenzima va a funcionar con su enzima. La enzima la podemos poner así, la coenzima como un cuadrado. ¿Sí? Entonces, la enzima que va a trabajar, por ejemplo, sobre el alcohol. Vamos a hacer de otro modo. El etanol. El etanol, cuando está frente a una óxido reductasa, se llamará alcohol dehidrogenasa. Muy bien. ¿En qué va a resultar el alcohol dehidrogenasa? Miren, se van a eliminar hidrógenos de este componente y van a quedar en etanol. Este etanol es pues el que emborracha. Ese es el etanol que produce los efectos que ustedes conocen cada viernes de soltero. ¿Qué va a resultar ahora con el NAD? Ahora más fácil. Entonces el NAD va a quedar de esta manera.
Para no escribir toda esta parte energizada de la molécula, solamente voy a colocar una R, pero ya saben que es aquello. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El alcohol se ha oxidado. Oxidación es perder hidrógeno. Entonces, el alcohol va a perder 2 hidrógenos. Este que estoy señalando, una en rojo y otra que va a ir acompañando a la molécula. ¿Sí? Entonces, a esto le llamamos el NAD. Así. También pueden llamar así y señalando los 2 hidrógenos de esa manera. Entonces diríamos el NAD que está reducido. Después van a ocurrir otro tipo de reacciones de oxidación. Entonces esto tiene que estar claro, y para ser específico a modo de un juego, vamos a explicar en qué consiste, al fin de cuentas, la reacción enzimática que ya conocemos. Decimos sustrato, ya tienen el concepto, tenemos la enzima, y algo importante es que las enzimas ahora, miren, trabajan con su coenzima. Vamos a decir que esta es la forma de la coenzima, esta es la enzima libre y este es el sustrato. Entonces, este tipo de reacciones van a ocurrir de esa manera. Dijimos que el sustrato va a tener esa formita. El sustrato, entonces, con esa forma, va a trabajar de esta manera. Complejo, enzima, sustrato. Pero tenemos la coenzima. Entonces decimos nosotros complejo, enzima, ahora coenzima y el sustrato. Las cosas cambiaron. Y después nuestro esquemita, donde otra vez vamos a tener a la enzima, ya trabajó aquello con la coenzima, y vamos a tener como resultado a los productos. Que podemos hacerlos de esta manera y de esta otra manera. Ahora, aplicando los conceptos hasta este momento, decimos que el NAD a ese nivel en las enzimas, ya en forma activada, etcétera, con su R, le va a cambiar la estructura en un sitio donde exista una reacción covalente con la enzima. Esto va a influir en la estructura del sitio activo de la enzima. Y cuando dije ahí hace un momento metales, muchas enzimas aquí van a utilizar, por ejemplo, calcio, carga positiva. Lo que sucede es que le va a dar una forma, piensen en forma tridimensional. En esa forma le va a dar características especiales los metales. Hay enzimas que trabajan con calcio, hay enzimas que trabajan con hierro, hay enzimas que trabajan con manganeso, con cobalto, etc. Entonces, miren la exigencia que tienen las enzimas ahora en relación a todos estos componentes. Y luego, a continuación, veremos alguna aplicación de tipo médico. Vamos a ver para qué se utilizan las enzimas desde el punto de vista médico.